Mi amiga Gina, Oh, caramba, hola, buenas tardes. buenas tardes, amiguita, verdad que gracias, encantado. Sé que estás trabajando todavía. Nada, con muchísimo gusto. Ya por aquí terminando ¿Cómo el está? día Bueno, de cierres. qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estuvo Aquí tu día? estamos. Excelente, bien, Ginita, también lo mismo. Y tú sabes, estamos ahorita en una época que están llegando muchos compradores, gracias a Dios. Ya todos estos programas que se avecinan por allí, le estamos haciendo promoción. Al igual que los incentivos que se están consiguiendo de parte de los constructores y también de parte de los mismos vendedores. Hemos logrado como esa negociación vendedor-comprador y bueno, de manera que fluya la transacción y bueno, estamos logrando buenas cosas. Claro Y que sí. Cuéntame un poquito de eso antes de empezar este tema, porque para la gente que ha estado esperando comprar y que todavía piensa que debe de seguir esperando, ¿qué le dirías tú a tu audiencia y a la mía? El que bueno, quiera comprar, ¿cómo está el momento para comprar? amiga, mira, todo depende, ¿verdad?, de la situación financiera de cada persona. Tú sabes que cada persona es un caso totalmente diferente, especialmente aquí en el área que nosotros trabajamos, Miami y sus alrededores, pues, por decirlo así. Este, Estamos consiguiendo buenos tratos, ¿por qué? Porque hay un inventario bastante considerable allá afuera en la calle y entonces hay muchas personas con ganas de vender. Y entonces estamos viendo que los bancos están siendo un poquito más flexibles, a pesar de que el interés está un poco alto, como dicen, aunque para mí no es alto, sino si tú estás buscando un pago mensual, bueno, tienes que ajustarte a la propiedad que te toca comprar, pues, de acuerdo a tu finanza. Pero fíjate, y perdón que te interrumpa, que, o sea, los intereses decimos que están altos, pero los intereses han bajado. Digamos, yo aquí Sí, tengo un préstamo que acabé de hacer, acabé de cerrarlo y es al 6,25 y realmente 6,25 en la historia de los Estados Unidos es un gran eh, interés. es barato. Y no solo eso, Gina, yo acabo de firmar ayer un contrato con una constructora y le dieron a mi cliente, le dieron el 3.99 Wow, con D.R. claro, Horton. eso es beneficio de Sí, algunas constructoras. Ujú. entonces es uno de los temas que yo trato de explicarle a las personas. Mira, mientras tanto, o por los 2 primeros años, y son 3.99 fijos por 30 años, o sea, no es que en 2 años le va a variar la tasa, o no, no, no. Y ayer, conversando con otro cliente que lo estamos precalificando en la misma constructora, está comprando algo un poquito más costoso, por no decir, la diferencia son como $20,000 más o menos aproximadamente entre una propiedad y todo. Y él Ujú. calificó, pero solamente para el 4.99, que no está mal todavía. Buenísimo, La tasa, claro. la tasa baja ahorita, el mercado estándar, un convencional regular, está como en 5.75 por una persona que tenga 800 de crédito, tú sabes, todo más o menos se Claro, está manejando. Entonces, bueno, claro, claro. hay Entonces, que aprovechar esas oportunidades. está buenísimo. Yo personalmente creo que está muy bueno para comprar en este momento Buenísimo. porque está flexible, tienes la oportunidad de que el Flexible. vendedor te ayude con gastos de cierre, el precio está un poco negociable dependiendo qué precio pues lo han listado la propiedad. Pero siento que el que esté esperando para comprar, que no espere, que este es el momento de comprar. Claro, siempre y cuando pueda. Es que, mira, yo he Claro. visto por ahí, he visto muchas personas que están pagando más de $3.500 de renta, Ginita. Sí. Pueden Claro. aprovechar esos programas. O sea, comprar simplemente necesita tres factores que son los más importantes. Tener un ingreso fijo o un ingreso constante, es decir, tener un empleo bueno, pues, o algo que le esté ingresando dinero, tener un crédito aceptable y, por supuesto, algunos ahorros. Porque a pesar de que tú estás consiguiendo ciertos incentivos, siempre va a haber algo que vas a necesitar para, bien sea para completar para el down payment, porque hasta salió un programa y viene ahorita en julio que se llama Hometown Heroes, que también Ujú. son programas de asistencia para el down payment. Entonces, estos programas Claro, están ayudando a los compradores. Entonces, son claro, ciertas claro. cositas que uno tiene que ir más o menos educando a las personas y muchas personas que ni siquiera lo saben. Claro, yo Entonces, sé bueno, que tú haces un gran trabajo educando aquí a tu audiencia, pero ¿cuál sería la invitación para aprovechar ese programa que sale en julio
de este incentivo de hasta $35.000, ¿no? Creo que es. Sí, La exactamente, exactamente. invitación sería, ahora deben de contactar a su especialista en préstamo o a su realtor de confianza para que estén listos, porque esos fondos se van rapidísimo. Muy Entonces, rápido, muy rápido, entonces muy rápido. sería desde ahora, sería la invitación, Miguel, ¿no? A que te contacten a su prestamista, cosa que cuando salgan los fondos disponibles ya ustedes tengan todo ese camino listo para realmente aprovechar el incentivo. De hecho, estamos programando a ver si organizamos Ujú. esa parte, ya que ella conoce muy bien ese programa de arriba abajo y lo ha hecho. De hecho, el año pasado me ayudó con clientes con ese tipo de programas. Y por supuesto, tengo de la mano la compañía de título que yo sé que siempre va a participar. Entonces, bueno, Con mucho aprovechando gusto. y abusando aquí de la confianza. Claro que sí, Bueno, con Gina, mucho gusto. gracias de verdad por siempre estar tan colaboradora y pendiente de ayudarnos en estos temas. El tema de hoy yo pienso que es un poco importante, ya que muchos inversionistas extranjeros desconocen lo que es el FIRTA. Ujú. Entonces yo dije, mira, hay algo que yo tengo que hacer porque yo veo mucha gente vendiendo preconstrucción, yo veo mucha gente que ha vendido propiedades de inversión, y cuando ese vendedor quiera vender, bien sea para comprar algo o porque necesita el dinero o porque obtuvo un buen equity, perdón, o una buena plusvalía, ¿qué va a pasar Ujú. ahí en ese momento? Entonces, nadie más experta que mi amiga Gina Salcedo para que nos explique Con, todo lo acerca del FIRTA. claro que sí, ¿Qué es con el FIRTA? muchísimo gusto. Entonces, empecemos por esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el FIRPTA? El FIRPTA, Miguel, y para los que estamos aquí conectados y los que van a ver este video después, porque probablemente a esta hora está saliendo la gente de los trabajos y está manejando para sus casas, pero Exactamente. este video se queda en nuestras páginas y pueden verlo después con más calma. El FIRPTA es una ley que pasó el Congreso más o menos en el 1985-86, porque venían los inversionistas de otros países a invertir aquí en Estados Unidos, generaban una plusvalía, una ganancia, y se llevaban la plusvalía y la ganancia para sus países, y el gobierno no tenía una parte en esa ganancia. Y para hacerlo un poco más justo para los locales, porque los locales cuando compraban una propiedad, y aún funciona así, compramos una propiedad, generamos una ganancia ocasional en esa propiedad, hay que pagar impuestos sobre esa ganancia. Entonces no era justo que los internacionales sí se pudieran llevar todo Todo el pastel. el cake, el pastel, sí, todo el pastel completico. Entonces pasaron esta ley, es FIRPTA, es una ley de retención de impuestos al vendedor internacional. ¿Qué consideramos internacional? Un vendedor que no tenga su residencia en los Estados Unidos, que no tenga su social y su residencia en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son 15% que se retiene de la venta de la propiedad. Y ojo, no es de lo que quede, no es de lo neto No, no es de de la la propiedad, ganancia es 15% del precio de venta. de venta, Ahora, correcto. es importante que se entienda que es una retención. No quiere decir que si alguien que nos está escuchando tiene una propiedad a nombre personal y es internacional y la quiere vender, no quiere decir que se asuste y diga, bueno, si vendo en 400,000, me van a quitar $60,000 de impuestos el Exacto. gobierno. No, no No, es un pago de impuestos automático, es una una retención de impuestos, retención. y ya después se hace un proceso contable donde el contador determina con el IRS, llenando sus planillas adecuadas, cuánto es el porcentaje que va para el IRS, el gobierno de los Estados Unidos, y cuánto se le devuelve al vendedor de ese 15% que se le retuvo. Ujú. No, ok. Y en caso, Gina, de que sí haya que pagar, obviamente que haya que pagar más o menos, ¿hay un porcentaje estipulado o esto todo tiene que ver con lo que presente el vendedor, en este caso, los gastos que tuvo, la propiedad, todos esos factores? Más o menos como cuánto Exacto. sería en porcentaje. Más
más o menos lo que se ve es un 25-30% de la utilidad, pero ya la Ok. utilidad o la ganancia pues la va a determinar el contador llenando sus planillas y agregando en cuánto se compró la propiedad, en cuánto se vendió, qué se gastó, qué se pagó, mantenimiento, mejoras, impuestos, ¿cierto? Entonces, ya de ahí el contador hace su parte y determinan cuánto le corresponde al IRS. Hay algo muy interesante aquí y es, si tú compras una propiedad o compraste una propiedad en 100,000 y vamos a dar un ejemplo más altico, compraste una propiedad en $1,000,000 a nombre personal y eres extranjero y ahora estás vendiendo esa propiedad en $800,000, o sea, no tienes ganancia. Igual se te va a hacer la retención el día del cierre del 15%. Y cuando ya el vendedor haga su proceso con el contador y con el IRS, pues ya le devuelven todo el 15% porque no tuvo ganancia. Pero la retención todavía se hace al cierre. Perfecto. Ujú, Tocaste un punto muy importante ahí que me llamó mucho la atención. Dijiste la palabra a nombre, título personal. ujú. Es decir, si la persona conforma una compañía, Muy buena pregunta, Miguel. Sí, hay ciertas excepciones a esta ah, ley del ah, FIRPTA. Entonces, una de las excepciones que existe es si la propiedad que se está vendiendo vale 300,000 o menos y el comprador está dispuesto a firmar una certificación jurada donde diga que están comprando la propiedad para vivir en ella como su oh, residencia principal, no hay que colectar el 15% de retención de este vendedor internacional. Entonces, para ustedes como agentes inmobiliarios, que seguramente nos van a ver muchos, si ustedes tienen un listing y ustedes saben que el vendedor es internacional, pero el precio es cerca a 300,000 o menos, entonces cuando listen en el MLS podrían incluir alguna cláusula así como que se está buscando un comprador que esté dispuesto a firmar la certificación del FIRPTA de que va a vivir en esa propiedad como su residencia principal. oh, ok, ok, Y con eso perfecto. quedaríamos exentos de la retención. Esa sería una de las excepciones. La segunda excepción, que es la que tú acabas de nombrar, es comprar una propiedad a nombre de una LLC Mm, ujú, con más de un miembro. Si, correcto. si tienes una LLC de un solo miembro, te Se aplica el aplica FIRPTA. como si fuera una persona natural, Ujú. correcto. Entonces sería una LLC de un miembro más y aquí surgen un montón de preguntas como que ¿y qué tal si los dos miembros ninguno tiene residencia? No, no importa, independientemente si tiene residencia uno o si ninguno de los dos tiene residencia, ya es una excepción. Si es una LLC de más de un miembro, no le aplica el FIRPTA Ok. cuando vayas a vender esa propiedad. Ujú. No quiere Solamente tienen, decir, pero sí perdón. tienen que declarar, sí tienen que declarar sus ganancias, Sí, tienen que a mí me encanta esta sinergia que estamos teniendo porque tú ya sabes para dónde va. No quiere decir que no van a pagar impuestos. Exacto, exacto. Seguro que van a pagar impuestos cuando su contador haga los impuestos. Sin embargo, no se les va a hacer la retención al cierre del Oh, 15%. Ujú. eso está bueno. Eso está bueno. Entonces, lo más recomendable cuando yo tengo un cliente internacional, está interesado en comprar una propiedad y la va a comprar obviamente cash, ¿qué es la recomendación que yo pudiera hacerle si él está pensando, obviamente, gozar? Vamos a suponer ahora mismo que hay unos precios muy estables, se están consiguiendo buenas oportunidades y él en 2 años decide vender la propiedad. ¿Qué le recomendaría yo o qué le pudiera yo recomendar a esa persona siendo internacional? Bueno, este tipo de dinámicas que tú haces, Miguel, donde educas a tu audiencia y a tus clientes previamente antes de comprar, realmente te lo aplaudimos y te lo agradecemos porque hace muchos años no existía eso. Hay mucha gente que invirtió aquí en Estados Unidos y apenas ahora que van a vender es que escuchan este tema del FIRPTA. Exactamente. Han hecho ya un gran trabajo por medio de las redes y de este tipo de seminarios en vivos de llevarle la información correcta al cliente donde ya se le dan opciones. Entonces,
esta asesoría previa antes de comprar es fundamental. Así el comprador ya tiene su estructura de cómo va a comprar la propiedad. Y aquí hay veces dicen, es Perfecto, mejor una corporación, es mejor una LLC. ¿Qué pasa si yo no tengo a quién más incluir en la LLC? ¿Por qué pasa? Llega correcto, un comprador que dice, no, esta es mi inversión sola y yo no quiero incluir a nadie o a ningún otro dueño en mi inversión, yo soy el único dueño. Para eso hay opciones, pero ok, siempre es importante contactarse con un profesional para que te guíe. O agentes inmobiliarios como tú, Miguel, que tú trabajas con todos estos profesionales bajo un mismo techo, donde ofreces correcto. este servicio integral, donde ya tú tienes tu contador, ya tienes tus abogados, tu casa de título, tu financista. Entonces, por medio tuyo, ya el cliente va muy educado y muy preparado para hacer esa Correcto. inversión. Digamos, hay una forma de comprar, puedes comprar el LLC de un solo miembro, pero es importante que tu contador te guíe y luego cuando llegue el momento de tributar, entonces a esa LLC se le cambia la modalidad y se tributa como corporación. Si Wow. el día del cierre el contador puede probarle a la compañía de título que esa LLC de un solo miembro tributa como corporación, también queda exento de que colectemos el FIRPTA. Ah, ok, ok. Ujú. Es una gran ventaja. Por eso es que es importante educarlo y sobre todo tener a la mano, como tú dices, todos esos especialistas que, primero que uno no tiene, no es que no hay que saberlo, pero por lo menos tiene que tener una idea de lo que puede suceder. Por eso yo Claro. siempre le digo a los clientes, más si son internacionales, siempre le digo, mira, la mejor manera es, una vez que ya tú decidas tomar ese paso, bueno, yo te voy a poner a hablar primero con la compañía de título para que sepas cómo es el proceso de título. Después te voy a poner a hablar con el lender para que sepas cómo es el problema, el Ujú, proceso del lender. Y por último, obviamente, con un abogado especialista en lo que es el tema o con un CPA que le digan, ujú. mira, la corporación se conforma de esta manera y todo eso, para evitar sobre todo eso, porque da lástima y da mucha pena que clientes internacionales vengan aquí y no que pierdan dinero, sino que dejan de ganar, Claro, que a la claro. final siempre se favorecen, pero no lo que deberían realmente. Claro, y sabes qué pasa mucho también es que el dinero se queda retenido por un periodo de tiempo, porque, o sea, tienes que esperar a que sea la planilla de impuestos el próximo año. Y el Ese, IRS, los tiempos están lenticos, entonces imagínate tú vender una propiedad de $1 millón. Estamos hablando que el 15% del millón de cie- dólares son 150 150. mil que se quedan retenidos por varios meses, mientras que esos 150.000, un inversionista pues los hubiera podido reinvertir en ese periodo de tiempo. Entonces, siempre se tienen que pagar impuestos, es solamente una retención, pero pues definitivamente con una buena asesoría contable desde el principio se puede evitar la retención, igual pagar los impuestos cuando sea necesario. Ok, ahora Ujú. Gina, ¿en qué momento yo como vendedor internacional que tengo mis propiedades o tengo una o dos y ya sé que tengo una buena plusvalía y quisiera sacar el dinero para hacer una reinversión, bien sea en mi país o en cualquier otra parte, Ujú. ¿en qué momento comienzo yo a tramitar esto del FIRP? O sea, ¿en qué momento le digo yo a la compañía de título, mira, quiero vender y ya listé la propiedad? O sea, ¿cuándo yo tengo que comenzar a Claro. hacer eso para yo saber exactamente los tiempos, como tú dices, que muchas veces puede tardar meses? Entonces, para que esta persona no esté esperando algo en 2 semanas y resulta que son 3, 4, 5, 6 meses. Ujú. Yo creo que en el momento que queremos vender la propiedad es importante contactar al contador porque ellos tienen que empezar su proceso antes de que la propiedad se venda. De hecho, al cierre, el contador debe trabajar en equipo con la compañía de título para proveernos las formas necesarias para nosotros enviar ese dinero al IRS el día del cierre. Ujú. Entonces, definitivamente, si hay algún interés en vender, hay que contactar al contador inmediatamente. Ok, el contador Ujú. presenta unos balances, presenta una documentación ante el IRS. El primer paso que hace el contador es para el cierre.
el contador nos tiene que llenar unos formularios que depende de la modalidad que estén haciendo. Es un formulario 8828, 8828AB. Estos formularios el contador los llena y nos los da a nosotros para el día del cierre, a la compañía de título. Y nosotros con esos formularios enviamos el pago al IRS. Y ya luego para la próxima planilla de impuestos, el contador ya debe de llenar ciertas planillas con información detallada de gastos, de cuánto compró, de cuánto vendió. Seguramente que le va a preguntar al cliente por el closing statement, el HUD o el alta, para poder verificar los montos de cuánto compró, cuántos fueron los gastos, ¿verdad? De comprar, de vender. Y basado en esas planillas, eso se somete al IRS y luego el IRS contesta y confirma cuánto dinero le corresponde al IRS, cuánto dinero le corresponde al vendedor. Ujú. Perfecto. Gina, ya vendí la propiedad, ya hice lo del FIRTA, ya me retuvieron mi dinero. ¿Cuándo me vayan a devolver ese dinero? ¿A quién se lo dan? ¿Cómo me llega a mí? ¿Cómo funciona esa parte? Porque eso también es Ujú. importante que ellos lo sepan, sobre todo porque no están acostumbrados al sistema americano que sabe que todo trabaja por, bien sea a través de correo, bien sea a través de una tercera compañía o Claro. Ujú. ¿cómo funciona esa Mira, parte? es muy importante, Miguel, primero que cuenten con un contador que realmente sepa representar a un cliente internacional. No todos los contadores están familiarizados con el FIRPTA, no todos saben llenar los formularios correctamente. Pasa mucho que la gente dice, no, yo voy a utilizar a mi contador de toda la vida o el contador de mi familia y luego el contador nos llama y nos dice qué formularios son los que hay que llenar. Ya en ese momento sabemos que no es el contador correcto. Entonces, algún error en esos formularios, eso podríamos estar hablando de años para que te devuelvan el dinero. Entonces es importante, la primera recomendación es importantísimo, deben contratar a un contador con experiencia en cliente internacional y en FIRPTA. Segundo, el rol de la compañía de título es muy importante, porque si la compañía de título se pasa de los tiempos para enviar ese dinero al IRS, eso genera multas y genera demoras también. Eh, es importante el rol de la compañía de título. No está de más cuando somos agentes inmobiliarios en una transacción y sabemos que estamos teniendo una transacción con FIRTA, pedirle a la compañía de título prueba de cuál fue el cheque que enviaron, estar pendiente que el cheque lo depositó el IRS y de pronto confirmación de cuándo el cheque lo recibió el IRS, porque si la compañía de títulos se demora en enviar ese cheque, eso genera multas y conflictos con el proceso. Entonces hay que estar muy pendiente que la compañía de título también sepa y tenga experiencia de manejar estos expedientes con FIRPTA. Hay dos formas de hacer el FIRPTA, Miguel. Una, puede empezar el proceso con tiempo en el cierre, antes del cierre, y esto generalmente pasa cuando la gente no tiene social, por supuesto, porque es internacional, pero ya tienen un número de, como un tax ID asignado, Ok, como un número de identificación. el de la compañía. Cuando esta persona, cuando es posible que ellos tengan este número, el contador puede empezar el proceso con anterioridad y antes del cierre nos da prueba a nosotros como compañía de título que él ya sometió ciertos formularios al IRS, nos da la prueba y con esa prueba nosotros como compañía de título podemos actuar como agentes retenedor del dinero. Nosotros nos Oh, quedamos con el dinero y luego llega una carta del IRS más o menos en unas 8 semanas o depende cómo estén los tiempos con el IRS. Y el IRS nos dice a nosotros como compañía de título, de estos $150,000, tanto va para el vendedor, tanto va para el IRS. Esa es una modalidad. No todas las compañías de título están dispuestos a ser agentes retenedor del dinero, para que sepan. Que por sí, eso es muchas veces una gran responsabilidad. es una gran responsabilidad y no todas las compañías de título lo hacen. De hecho,
durante el mes tengo bastantes transacciones que me transfieren, que han tenido que usar otra compañía de título por alguna razón, que tú sabes que hay veces pasa. Ujú. Tú me quisieras de pronto usar en tus transacciones, pero hay veces el vendedor escoge o te obligan a escoger por otro lado, o el banco tiene un aliado de título y está bien, pero hay veces me transfieren este tipo de transacciones porque no todas las compañías de título están dispuestos a tener ese liability, ese riesgo de manejar estos Exacto. fondos con el IRS. Esa es una modalidad y la segunda es la que ya hablamos, donde después del cierre nosotros enviamos el dinero al IRS y esa se demora un poco más en que lo devuelvan porque hay que esperar a la planilla de impuestos del próximo año. Por ejemplo, si un cliente cierra en este momento, que estamos en En mayo, mayo. el contador no va a poder hacer los impuestos hasta enero del Hasta- próximo año. Ujú. Ujú. Pero igual siempre se manda el 15%. El 15%, sí. Wow. Es, lo sugerido es entre el 10 y el 15% y por ahí alguna vez una compañía de título tal vez te va a decir, bueno, pero ese comprador está comprando para vivir ahí y pues es más de 300,000, es 1 millón, pero como va a vivir ahí, entonces podemos retener el 10. Ok, Nosotros generalmente retenemos siempre el 15, Miguel. claro. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasa con esto del FIRPTA? Y que es algo muy raro de entender, es que la responsabilidad del FIRPTA va a recaer en el comprador. Y Entonces, ahí empieza. entonces, si algo pasa, o sea, si tu vendedor se equivocó, si el contador se equivocó en los formularios, si la compañía de títulos no mandó el dinero a tiempo, lo que sea que pase, el que va a recibir el pago del IRS y las cuotas del vendedor después del cierre fuiste tú. Entonces, fíjate la importancia de la compañía de título en verificar esta información, porque si no es el comprador el que va a quedar con el dinero. Entonces, yo les recomiendo a mis clientes siempre hagan un 15%. Si tengo algún cliente que tal vez está disgustado porque su hecho que podía ser el 10, yo no cierro las transacciones con menos del 15 para asegurarme que ese comprador está cometido. Claro, pero si su equipo, su compañía de títulos, su banco, su inspector cometieron errores en esa transacción y luego a tu comprador le llega una carta del IRS cobrándole porque el vendedor era FIRPTA, el cliente termina como con un mal sabor de la transacción y seguro que hasta tú lo pierdes de cliente. Sí, lo más seguro, lo más seguro. Entonces es importante, en nuestro caso nosotros siempre cerramos las transacciones con el 15% del FIRPTA. Ujú. Excelente, Ginita, Gina, y para no quitarte más tiempo y una vez más muy agradecido porque siempre están colaboradores y bueno, compartiendo esos conocimientos de tantos años de experiencia, ¿verdad? Que no, Con cada mucho vez que te gusto. escucho me provoca quedarme así, bueno, sigue Ah, Gina, dale, sigue. con mucho gusto. Tú sabes que Uno aprende mucho contigo, Gina, de verdad. con mucho Un gusto. último consejo o una última recomendación, así como para que las personas, tanto los agentes inmobiliarios como el mismo comprador internacional, tengan claro que hay una serie de pasos a seguir y cuál sería Ujú. como decía, el camino correcto para no hacerlo mal. Claro que sí. Mira, pues el primer consejo para el agente inmobiliario que nos está escuchando, primero es el conocimiento es lo que marca la diferencia. Como siempre les digo, ustedes no tienen que ser abogados, no tienen que ser contadores, no tienen que ser agentes de título, no tienen que ser agentes de seguro, pero entre ustedes más tengan un conocimiento integral de su industria de real estate, más sobresalen, más confianza le generan a su cliente y sobre todo cuando estamos trabajando con cliente internacional,
que hay tanta competencia y tanto mercadeo que les llega al cliente internacional, es Ujú. importante ofrecer un servicio integral y que realmente el conocimiento y la experiencia se note, ¿verdad? Entonces, todos estos temas importantes que ustedes tengan este conocimiento. Yo tengo una guía, Miguel, tengo una guía detallada en español de FIRPTA, donde explicamos todo lo que acabamos de hablar, qué es el FIRPTA, cómo surge, cuánto es el porcentaje, qué formularios son los que el contador va a tener que llenar al cierre. Está en tu página, correcto, en la página de New World. De hecho, esas guías las tengo en mi website, que es Ok, Gina en tu website. Salcedo. Sí, ahora Sebastián por aquí se Para los que lo comparte. compartas, por favor, igual yo lo compartiré cuando suba el ginasalcedo.us. video. Igual me contactan o te contactan a ti, me mandan un mensaje privado y les hacemos llegar esa guía para que ustedes también la puedan compartir con sus clientes cuando tengan este tipo de cliente internacional. La tenemos en español, la tenemos en inglés, con todo lo importante del FIRPTA. Y para el cliente internacional, Miguel, que nos está escuchando, muy importante trabajar con el equipo inmobiliario correcto, Correcto. Ahí está la clave. Ahí está porque la clave. los Estados Unidos está abierto y receptivo a la inversión extranjera. De hecho, necesitamos inversión extranjera para mantener nuestra Ujú, economía. Hemos logrado un sistema para los compradores seguro, para que los compradores inviertan en los Estados Unidos. Tenemos mucha información disponible, muchos programas de financiamiento muy amigables ujú. para el internacional. Sin embargo, hay también otros grupos inmobiliarios que no están tan informados, ¿verdad? O es importante siempre, o sea, la diferencia entre algo exitoso y no en esta inversión es trabajar con un buen grupo inmobiliario, ¿ok? Con buena Persona ética correcta. profesional, profesionales, educados, con servicio integral, con profesionales aliados que realmente lleven al inversionista por un buen camino. No, Entonces, pero aquí los esperamos para la inversión. Hay muchas grandes oportunidades, como nos contaba Miguel, y ahora es un muy buen momento para comprar. es un buen momento, ¿verdad que sí? Ujú. Bueno, Gina, una vez más, muchísimas gracias a todos los colegas, a todos los realtors, a todos los agentes inmobiliarios que van a ver este video, que estoy seguro que son muchos. Gina Salcedo, una de las personas en título con más conocimiento que yo he visto en esta industria, más de 17, 18 años de experiencia y bueno, aparte de ser una buena amiga, es una persona con mucho conocimiento, así que se la recomiendo. Muchas Ginita, una vez gracias. más, gracias y bueno, bendiciones. Gracias a Claro que todos. sí, que sigan disfrutando la tarde. Gracias por esta invitación, Miguel, y sobre todo No, gracias por abrir a- estos a- espacios y educar a la audiencia en todos estos temas siempre. importantes. Es la idea, es la idea. Vamos por Ok, más, vamos por más. claro que sí. Chao, Y que amiguita. estén muy bien. Chao. Vale, bye.